Bueno, yo debo decir que lo que más me ha gustado de este episodio y este debate fue la manera como nos denominó la revista Semana, los quíntuples. No hay quinto malo, dicen por ahí. Le ganamos a la Argentina 5-0. Y voy a decir 5 cosas. Y por supuesto los quíntuples nacionales creo que refrescan la política colombiana. Primera cosa que quiero decir, señora presidenta, estimados colegas. Yo debo declararme absolutamente sorprendido por las reacciones, sobre todo en el Consejo de la Ciudad y en algunos concejales, a esta carta. Dicen por ahí los abogados que explicación no pedida, acusación manifiesta. Entonces, yo no sé si algunos concejales, en particular algunos colegas, se hayan sentido aludidos por alguna afirmación que hayamos hecho en la carta y en la entrevista. Pero realmente, señora presidenta, me declaro sorprendido por la reacción. Y me parece que una cosa no debe hacer carrera en el Consejo de la Ciudad, y es que aquí se criminalice la iniciativa política. Yo, por ejemplo, he saludado la iniciativa de la doctora Gilma, que no comparto, en liderar un referéndum por la cadena perpetua, por ejemplo, o las iniciativas de la concejala Atiquibo en el tema del agua. Aquí hay distintas iniciativas, es más, para eso nos pagan. Entonces yo no creo que una iniciativa de concejales de distintas bancadas que quisimos expresar un punto de vista constituya un atentado contra el Consejo de la Ciudad, ni un acto de alta traición. No, a mí me parece que incluso por el contrario, señora presidenta, usted como nuestra presidenta debería ser la primera en saludar las iniciativas políticas que más allá de las bancadas y que más allá de este recinto se hagan en la ciudad. Eso es lo primero que quería decir. Lo segundo, yo quiero, estimados colegas, estimadas colegas, solicitarles que lean muy cuidadosamente la carta. La carta tiene un espíritu. Incluso lo dice textualmente. Lo voy a leer. Más allá, nos anima un espíritu constructivo para alertar sobre el rumbo que debe tomar la ciudad. Más allá de nuestras militancias partidistas, creemos en liderazgos convergentes y en consensos básicos que impidan que la polarización nacional invada la construcción de un futuro compartido de ciudad. Ese es el ánimo de esta carta. Esta no es una carta para camorrear con nadie. Esta no es una carta para ponerle palos en la rueda a la administración distrital. Esta no es una carta esta carta no está situada ni en la orilla de la oposición ni en la orilla del gobierno. Entre otras cosas porque quienes la firmamos, unos están en la oposición y otros somos de la bancada del gobierno. Quisimos situarnos mucho más allá. Y el ánimo que inspira esta carta, señora presidenta, es un ánimo absolutamente constructivo en señalar unos asuntos que, entre otras cosas, son vox populi, aquí en el Consejo y en la ciudad. Y bueno, que es saludable que la carta, así reitere mi sorpresa, haya generado el debate que ha generado. Quiere decir que algunas afirmaciones estamos haciendo que tienen importancia y relevancia en el debate público de la ciudad. Tercero, aquí nos están diciendo que es que estamos haciendo acusaciones temerarias, etcétera, etcétera. Yo quiero puntualizar y precisar lo siguiente. Creo que mis otros colegas que firmamos esta carta coincidimos en ello. Aquí no hemos hablado de que los contratistas sean ladrones. Aquí no hemos hecho acusaciones de esa naturaleza, que son acusaciones, por supuesto, normadas en el Código Penal. Hemos hecho una caracterización política. ¿Y cuál es esa caracterización política? Que hay un grupo de contratistas, efectivamente. Y claro, seguramente todos nosotros los conocemos, porque eso no es ningún delito de que conozcamos los contratistas. Además, ¿cómo no los vamos a conocer y cómo no vamos a saber quiénes son si es que participan en la gestión pública de la ciudad ejecutando recursos del distrito? ¿Sí? Y eso no es ningún pecado, ser contratista público. El problema que estamos señalando es que debe haber absoluta transparencia para que los procesos licitatorios se asignen con equilibrio y se asignen, valga la redundancia, con transparencia. Pero es más, voy a señalar un asunto que me parece, digamos, una reflexión de la política. Cuando la contratación pública, y no estamos hablando de 3 pesos, estamos hablando de por lo menos
6, 7, 8 billones de pesos. Cuando la contratación pública se concentra en pocas manos, pues se generan unas relaciones de poder asimétricas. Es un asunto elemental de la democracia, además, que la contratación solo esté en manos de Juan, Pedro y Pablo, porque eso genera relaciones de poder. Y aquí muchos hemos clamado por la democratización en la contratación del distrito y del país. Claro que no es bueno que todos los contratos de obras se los lleve William Vélez, por ejemplo, que es un gran contratista nacional y que además aparezca financiando el referéndum reeleccionista, por ejemplo. Entonces, es un señalamiento que estamos haciendo, primero en un sentido de transparencia y segundo llamando la atención sobre un asunto vital en la democracia de la ciudad. Los recursos de la ciudad no pueden ser ejecutados únicamente por unos cuantos. Y además la asignación de esos recursos, en su ejecución tiene que ser transparente. Eso es lo que estamos señalando, punto. No estamos diciendo nada distinto a eso. De tal suerte que esta no es una estrategia de guerra de guerrillas contra los contratistas, ni contra los concejales. No, estamos haciendo un reclamo que nos parece que es absolutamente perentorio y necesario. Es más, hemos dicho, lo hemos conversado entre nosotros, qué bueno que las principales licitaciones de la ciudad estuvieran blindadas por organismos internacionales, por transparencia internacional. Que, por ejemplo, la asignación de la primera línea del metro, si hay metro, sea con la participación muy cercana y el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, que van a ser seguramente una de las fuentes de recursos para la financiación de la primera línea del metro o de lo que tenga que ver con movilidad. Entonces, ahora, yo sí dije, y por eso respondo, en ese sentido que lo estoy señalando, yo sí dije que hay cosas que me preocupan. Por ejemplo, que el señor Álvaro Dávila, dueño de una firma que se llama Dávila y Dávila, hubiera sido contratado a dedo por la Unidad Administrativa y Ejecutiva de Servicios Públicos para acompañar todas las licitaciones de basura y que esa misma firma estuvo en la estructuración de la recolección, barrio y limpieza de basura de la ciudad. Eso sí lo dije. Yo se lo puedo demostrar y además me lo ha respondido la doctora Virviescas en los derechos de petición que he pasado. Pero yo no estoy acusando al señor Dávila de nada. Y yo he hecho aquí denuncias muy concretas, la ha hecho también, a pesar de ser de la bancada del gobierno, mi colega Celio Nieves, sobre la manera como se estructuró esa licitación, pero claro que los organismos tendrán que investigar en detalle si hubo irregularidades o no y establecer las correspondientes responsabilidades, en fin. Eso es, en términos precisos, lo que hemos querido decir con ese asunto. Cuarto, yo no creo que sea aconsejable para ninguna corporación pública invocar el espíritu de cuerpo. O sea, o que también haga carrera entre nosotros el tapen, porque la ropa sucia se lava en casa. No, esta es una corporación pública, sometida al examen público. Yo no sé por qué, por ejemplo, el doctor Hipólito se molesta si mandamos un derecho de petición para preguntar por la contratación en el Consejo. Al contrario, debería alegrarse que eso se examine y que no quede ninguna duda de su gestión transparente. Esto es una corporación pública. ¿Qué tal que el Congreso de la República, como lo querían, hubiera escondido el fenómeno de la parapolítica por el espíritu de cuerpo? Como le dijeron al senador Gustavo Petro cuando en su momento hizo las denuncias contra el senador Álvaro García. ¿Qué tal? El Congreso británico acaba de dar un debate público sobre la manera como hacían sus gastos los congresistas británicos. Y eso amenazó incluso con la estabilidad del gobierno británico. Pero es que para eso estamos en la vida pública, no para taparnos entre nosotros, no para desnudar y para que la ciudadanía no se examine a cada uno de nosotros y a la corporación. Yo sí creo que deberíamos desaprender y eliminar de la norma de conducta de los concejales la invocación al espíritu de cuerpo. Me parece absolutamente nefasto. Y quinto, como no hay quinto malo, yo le quiero decir a mis colegas del Polo, podemos revisar las actas, y a mis otros colegas de todas las bancadas, yo he sido un concejal absolutamente disciplinado con mi bancada. Lo que hemos decidido votar, lo he votado. He acompañado al gobierno en casi, si no en todas sus iniciativas en el Consejo de la Ciudad. Creo en el régimen de bancadas y defiendo el régimen de bancadas. Pero eso no me exime a mí de tener opiniones críticas y de coincidir con otros colegas de otras bancadas sobre asuntos básicos de la vida de la ciudad, porque eso sí sería, como diría alguno, disciplina de perros. No, yo creo que podemos, respetando el régimen de bancadas, el doctor Carlos Fernando Galán ha sido quizás también
uno de los más juiciosos y disciplinados militantes de su bancada de Cambio Radical, pero es que esto no lo estamos haciendo contra las bancadas de nuestros respectivos partidos. Estamos expresando un punto de vista en el que tenemos coincidencias y esto puede estar sometido a las discusiones en las bancadas y en el Consejo de la Ciudad. Y en la ciudad también, que es lo más importante. Quería mencionar, señora Presidenta, esas 5 cosas, un poco a manera de aclaración de este episodio. No, pues el doctor Wilson, a él le va a pasar conmigo como el coronel. Yo no le voy a responder la carta. Él no tiene quien le escriba, por lo menos de parte mía. Muchas gracias, Presidenta.